Mi breve exposición se va a referir a terrorismo y crimen organizado en las épocas del COVID-19. Pese a que en todo el mundo y debido a la pandemia están prácticamente inmovilizadas todas las actividades, lamentablemente el terrorismo y el crimen organizado no cesan sus accionares. Yo recuerdo que en el año 2010, cuando fue el terremoto en Haití, que prácticamente destruyó toda la estructura del país, toda la estructura estatal, hablaba con un amigo mío que estaba destinado ahí por Naciones Unidas y me contaba que lo único que no había sido afectado y seguía funcionando como si el terremoto no hubiera ocurrido fue el caso del narcotráfico. Y en este 2020, lamentablemente, no escapa a, a este tipo de actividades criminales, delitos complejos que no son nuevas amenazas, son amenazas no convencionales que se vienen desarrollando a través de décadas y en algunos casos a través de siglos. Tanto el terrorismo como el crimen organizado es como que completan el todo de una actividad delictual compleja. Nosotros, por ejemplo, en la región tenemos el caso del Hezbollah, que es la organización terrorista que ha sido declarada como organización terrorista por varios países, incluso por la República Argentina el año pasado, y en el cual combinan ambas actividades, ¿eh? El crimen organizado, dado que estas actividades criminales les sirven para financiar sus actividades terroristas. Entonces yo he seleccionado algunos puntos para tratar y que no sea demasiado larga la exposición, dado que los otros expositores también tomarán su tiempo. Después, en todo caso, si hay alguna pregunta al final, los moderadores me darán lugar para responderlas o no. Tenemos en esta situación de terrorismo, en esta época del COVID, tenemos algunos puntos que están ocurriendo y que los voy a referir. Uno es el caso de las mujeres del Daesh que se encuentran en el campo de refugiados de Al-Hawal. Esta actividad la hemos monitoreado con mis colegas de CISEC de España y en el cual podemos ver el fanatismo de estos islamistas yihadistas en los cuales ni en la época de estas desgracias que están ocurriendo cesan en su accionar. Ellos sostienen que el virus no infecta a los musulmanes, haciéndose cargo del concepto de musulmán ellos, como si el Islam fuera el Estado Islámico, nada más alejado de la realidad. El Estado Islámico, como la mayoría de los grupos terroristas yihadistas, es una deformación del Islam, no tiene nada que ver con la religión. Y dicen, el virus no infecta a los musulmanes, solo infecta a los infieles, donde podemos ver acá el resentimiento, el grado de radicalización que tienen, que lo lleva a un estado de desprecio, incluso en esta época de tanta desgracia. Después tenemos en febrero, tuvimos en pleno desarrollo de la pandemia en Europa, en París tuvimos un acto de apuñalamiento donde un agresor yihadista que comulgaba con la política del Daesh, del Estado Islámico, realiza un atentado donde mata a una persona y hiere a otras dos. Finalmente el agresor fue abatido por las fuerzas de seguridad francesas. En el día 18 de abril, hace poquito, tenemos un acto que hay que prestarle atención. Siempre, como digo yo, y me gusta aclarar, separemos la religión musulmana, el Islam, separemos los dos actos terroristas, pero muchas veces podemos encontrar algunos actos que esconden algunos accionares radicalizados. Por ejemplo, en Tarragona, en España, tuvimos un acto de desobediencia
donde un sheikh musulmán, desobedeciendo las indicaciones del Estado español, realiza un rezo colectivo en la calle utilizando un megáfono, lo cual fue repudiado por la mayoría de la colectividad española y fue desactivado por las fuerzas de seguridad de España. El 21 de abril, también hace poco, en Almería, tuvimos un operativo que realizaron las fuerzas de seguridad españolas, donde proceden a detener a 3 terroristas yihadistas que estaban por cometer un acto terrorista, y dentro de esas 3 personas se encontraba Abdel Bari. Abdel Bari es una persona que, entre otras cosas, se ha fotografiado junto a la cabeza del periodista americano James Foley, que fue uno de los primeros actos de decapitación que se han realizado y que son muy bien analizados en el libro de nuestro presidente David García, Humillación y Agonía, que para el que le interese conseguirlo, un libro muy recomendable. El 22 de abril también tenemos un atentado en el este de Jerusalén, un terrorista palestino en un control procede a un atropellamiento a un soldado que se encontraba apostado ahí. Luego de atropellarlo se baja de su vehículo y procede a apuñalarlo repetidas veces con una tijera. Finalmente fue neutralizado por los compañeros de este soldado. También tenemos el caso en Rusia, una detención que se produce en la zona de la Siberia, una detención de un estudiante que se encontraba preparándose para realizar un atentado terrorista, ya que él mismo se encontraba curioseando en algunos sitios de la dark web en lo que es la fabricación de un artefacto explosivo improvisado. Y bueno, y finalmente, en el caso podemos mencionar las actividades del cibercalifato, que no se han detenido en ningún momento, pese a los estragos de la pandemia, en la cual siguen realizando no solamente ataques cibernéticos, sino que también siguen distribuyendo su propaganda yihadista y también utilizando las redes para lo que suelen hacer, que es la captación, la radicalización y el reclutamiento. Como podemos ver, la actividad terrorista en la época de la pandemia no se ha detenido. Y para tratar sobre la otra pata de estas amenazas no convencionales, que es el crimen organizado, vamos a mencionar unos pocos puntos, porque daría para mucho más, pero no hay tiempo. El caso para prestar atención, en el caso de El Salvador, como todos sabemos, en El Salvador las maras han sido declaradas grupo terrorista, pero las reconocemos en la mayoría del mundo como organizaciones criminales, tanto lo que son las maras como las pandillas, como el caso de la pandilla 18 y otras que actúan en otras partes del mundo. En el caso de El Salvador, las mismas pandillas en algunas colonias, que son el equivalente a las favelas o a las villas de la Argentina, debido a la amenaza del COVID, estas organizaciones y ante la ausencia del Estado en algunas regiones muy difíciles, muy violentas, se están encargando de monitorear la cuarentena de las personas que habitan en los lugares que están bajo su dominio. En el caso de Brasil tenemos también el caso del PCC, el primer comando de la capital, que como todos sabemos surgió en los penales, tiene su centro, digamos, de operaciones principal en San Pablo y que se ha extendido a casi el 70% del territorio brasilero, y se están encargando de controlar los penales para que la situación no se salga de control, como está ocurriendo precisamente en estos momentos en los penales de la Argentina. También en Brasil tenemos que en el caso de las favelas, el control de la cuarentena lo viene asegurando las organizaciones criminales de narcotráfico, que se están viendo afectadas en lo que respecta a su financiamiento, obtención de dinero, ya que en el caso del menudeo, por ejemplo, es muy difícil porque encontrarse la gente encerrada y el control de la calle por parte de las fuerzas de seguridad y en algunos casos fuerzas militares
la falta de libre tránsito de sus dealers para poder vender, y esto está afectando de una manera profunda la obtención de dinero en efectivo. En el caso del tráfico, tenemos por un lado que el tráfico a través de aviones o a través de barcos se está dificultando porque sabemos que la mayoría de los países se encuentran con sus fronteras cerradas, y a eso le ponemos el agravante para los delincuentes de en este momento en que la flota norteamericana se encuentra en el Mar Caribe haciendo una especie de bloqueo al gobierno de Venezuela acusado por los Estados Unidos de narcotráfico. Y finalmente el caso de la violencia que se está dando entre organizaciones criminales, porque al tener una oferta de narcóticos y la demanda ser menor, salen a competir por los mercados, y eso produce un desarrollo de violencia en algunos lugares bastante complicados, sobre todo en esta época cuando las fuerzas de seguridad se encuentran abocadas al control de las calles para asegurar la cuarentena. Finalmente me gustaría mencionar lo que no puse en el flyer, en slides, perdón, que es el caso de las mafias en Italia, que también, como vienen haciendo hace muchos años, el control del terrorismo yihadista. Nos podemos fijar que en Italia no han ocurrido atentados yihadistas debido a que las mafias italianas se abocan al control de las calles para no tener este tipo de situaciones, y no escapa a la cuestión del tema de la cuarentena. Entonces, vemos que tanto el accionar del terrorismo como el crimen organizado, pese a la pandemia, no han dejado de actuar. Con lo cual, uno hace una recomendación a las autoridades de los países de no dejar de monitorear estas actividades, porque seguramente al flagelo de la pandemia le podríamos sumar víctimas con respecto a este tipo de eh, movimientos delictivos. Por ahora es todo. Le doy la palabra a mis compañeros para que puedan seguir hablando de la TICA. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese punto de vista, esos compartires muy importantes del delito transnacional, de la afectación tanto a la vida, ya no como consecuencia del COVID-19, sino del ejercicio de las actividades ilícitas por parte de los grupos delincuenciales, y que ellos definitivamente ellos no paran su accionar delictivo. Y eso lo hemos visto, y cómo los narcotraficantes buscan las maneras en el tema de cadena de suministro, la contaminación de las cargas y la violentación de todos estos sistemas de control de los organismos. Bueno, en ese orden de ideas, entonces le damos la palabra a nuestro invitado Mariano Sánchez. Mariano, ¿qué tal nos escucha? Muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien. ¿Sí me escuchan ahí? Voy perfecto, a perfecto. compartir pantalla. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es que nos vayamos con unas generalidades. Voy a compartir mi pantalla. No sé si está compartida, no sé. Aún no se ve. Bueno, voy a compartirla. Ocultar. Así, ¿ya se ve la pantalla? Se ve blanco, el fondo blanco. ¿Ahora sí? Ahora sí, prevención de corrupción y soborno. Bueno, quiero contarles que queremos ver la prevención nosotros, y este diálogo de saberes es la TAM. Quisiera contarles que la prevención debemos tomarla como un propósito de vida. Para nosotros como compañía y para todos los que son analistas de riesgo, y para ustedes que me están escuchando, debemos tomar la prevención de la corrupción, el soborno, el lavado de activos y cualquier tipo de fraude como un propósito de vida. ¿Listo?
Empecemos la corrupción. La corrupción se trata de un fenómeno social complejo que nos afecta a todos. Y digo que nos afecta a todos porque no tiene distingo de país, de raza ni de creencia. Por esta razón, nuestro deber es trabajar para mitigarlo y prevenirlo, controlarlo, y creo que somos llamados a ser superhéroes, en esta labor. Esto está en nuestras manos, ¿vale? Y la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Si nosotros no lo vemos así, tal como lo ve las Naciones Unidas, pues vamos a dejar pasar muchas veces la corrupción como hoy en día está pasando. Ya se nos hace muy normal que la corrupción, el soborno y el soborno transnacional, la corrupción privada, pase de agache por toda la sociedad. Vemos noticias a diario y, por ejemplo, ahorita en los tiempos del COVID, vemos noticias como se robaron el dinero público dentro de un contrato y las entidades de control pues están haciendo su labor, pero eso es una plaga, eso socava la democracia, socava el Estado de Derecho, da pie a la violación de otros derechos humanos, distorsiona mercados, menoscaba la calidad de vida de todos nosotros y permite que nosotros no florezcamos como sociedad, más bien que florezca la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco y florezca el terrorismo y otras formas de crimen como el lavado de activos. El poder de la prevención, cuando hablamos de prevención, es como lo que vemos en la imagen, ponerle la mano a esa cadena de piezas de dominó que se están cayendo, a esas cadenas de piezas que obviamente no nos permiten y no nos dejan avanzar a nosotros como sociedad. Entonces debemos empoderar la prevención al servicio de la sociedad. Debemos apoderar la prevención, ¿vale? ¿Qué entendemos como corrupción? Ahorita vamos a ver unos conceptos, pero lo entendemos nosotros como corrupción pública, corrupción privada, y existe, y hagámonos esta pregunta, el tema de la corrupción mixta. Hay una obtención de un beneficio. Siempre en la corrupción va a haber una obtención de un beneficio, sea para un público o un particular, pero siempre va a haber una obtención de un beneficio. Y muchas veces vemos nosotros la corrupción como un riesgo. Y el riesgo de corrupción es la probabilidad de que la entidad, de cualquier orden, sufra un perjuicio o daño como consecuencia de esa vinculación directa o indirecta, real o no, con actos de corrupción. Entendamos que el riesgo de corrupción es la posibilidad de que cualquier acción o omisión ocurra y use cualquier poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Eso en cuanto a lo público. Y en cuanto a lo privado, son esas omisiones o acciones que hacen cualquiera de los directores, representantes, administradores o cualquier funcionario de cualquier orden o nivel de la organización que obtenga un beneficio propio particular y que ponga en desventaja el beneficio general. Eso es corrupción. Dentro de los riesgos asociados a la corrupción encontramos que está el riesgo financiero, el riesgo operativo, el riesgo legal, el riesgo reputacional y el riesgo de contagio. Y como consecuencia de ese riesgo asociado a la corrupción, tenemos que está el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Por qué? Riesgo financiero porque obviamente al tener la corrupción, pues se van a desviar recursos y nos va a poner en desventaja financieramente. Riesgo operativo porque se realiza a través de conductas fraudulentas, estafas, hurtos, ¿sí? Y el riesgo operativo. Riesgo legal porque va en contravía al ordenamiento legal. Riesgo reputacional porque afecta la imagen. Eso, la corrupción, el soborno afecta en gran medida la imagen. No es bueno contratar a una empresa que diga, no, en esa empresa están haciendo corrupción, en esa empresa torcidos, en esa empresa hacen chuecos. Eso es un riesgo reputacional. Y el riesgo de contagio es que al hacer parte de esa cadena nos pasa lo mismo que ahorita el COVID. Nos empezamos a untar de esa infección que se llama corrupción. ¿Queremos un mundo mejor? Les hacemos la pregunta, como comunidad Colatka y como empresa y como administradores y gestores de riesgo. ¿Qué quieren ustedes?
queremos todos? ¿Es un propósito? ¿Queremos un mundo mejor? Yo creo que todos queremos un mundo mejor, ¿cierto? Entonces, tenemos unas máximas. En un espíritu corrompido no cabe el honor. O sea, en un espíritu corrompido no existe el honor, eso lo dijo Tácito. Y si los malos supieran que ser bueno es buen negocio, serían buenos aunque fuera por negocio, eso lo dijo Facundo Cabral, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con estos diálogos. ¿Qué percepción hay en el... Mire, este es el mapa de percepción de transparencia internacional del 2018, la CPI de 2019 la están sacando, pero vea cómo nos ubican, o no sé si ya salió, me corregirá ahorita don Carlos o Aristides, pero esta es la percepción que tenemos nosotros. Miren los países que están más cerquita al amarillo, son países donde casi no hay personas, entonces está muy ligado al manejo también de la cantidad de personas. Este es el resumen. ¿Y por qué debemos prevenir nosotros? ¿Cómo podemos prevenir la corrupción? Una de las formas es el uso de la tecnología, otra de las formas es fortalecer los canales de denuncia, la línea ética. Más adelante, mediante el uso de la tecnología, tendremos más expositores, pero ¿cómo podemos prevenir? También haciendo validaciones y debidas diligencias, inclusive en el sector público. No es posible que en el sector público pasen o sucedan cosas como que se entregó un contrato un oferente que no cumple los requisitos, ahí fallamos en la debida diligencia, ahí no estamos haciendo nada en debida diligencia. No es posible que se le entregue un contrato a una empresa cuyo objeto social casos cuales se presenta una empresa de mecánica para vender alimentos. No es coherente. Ahí falló la debida diligencia. En el sector público no hay una norma real que establezca el tema de debida diligencia, y si existe, no la tenemos por cumplir, no la cumplimos. Y debemos también aplicar políticas y códigos de conducta. Mediante el uso de la tecnología, nosotros tenemos millones de herramientas y en el mercado nosotros tenemos una como empresa compliance, CIRIES, SIGPRO, etcétera, etcétera. Hay mucha tecnología, nos debemos apoyar en la tecnología y verlo como una inversión. ¿Cómo podemos atacar la corrupción? Miren la diferencia, una es prevenir y otra es atacar. Y aquí tiene que ver también el gobierno y también tenemos que ver nosotros como personas, como empresas. Uno es denunciar, otro, medir realmente la corrupción, que no es una percepción. Vemos estadísticas de percepción cuando realmente deberíamos ver estadísticas de lo que realmente pasa. Fortalecer las instituciones responsables de mantener el control, debemos hacer eso. Reducir la brecha entre la legislación, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para fomentar la participación política en el tema del gasto público. Ha salido el Instituto Anticorrupción, de los medios de comunicación. Eso no se ve bien en un país donde lo que queremos atacar es la corrupción. Debemos apoyar la libertad y la independencia de los medios de comunicación y garantizar la seguridad de los periodistas que hacen su labor en materia de prevención de la corrupción. Y les hago esta pregunta a ustedes que me están escuchando: ¿qué estoy aportando? Para nosotros como personas debe ser un propósito y queremos hacer parte de esta sociedad. ¿Qué es lo que estoy aportando en materia de corrupción, en la materia de prevención? Esa fue mi presentación. Mi nombre es Mariano Sánchez. Me pueden encontrar en LinkedIn como LinkedIn Mariano Sánchez, y cualquier duda, inquietud, con mucho gusto estaré presto a colaborarles. Muchas gracias. Gracias, Mariano, muy gentil, muy puntual el tema de su invitación a trabajar en la prevención y en el tratamiento, o sea, en el ataque a esta actividad que nos afecta a todos, absolutamente a todos. Acá uno no puede decir es que la economía agraria o el transporte, no, es a todos los que nos afecta y nos hace muchísimo daño. Ya lo explicó muy bien usted en su tema de la corrupción privada, pública o la mixta.
Bueno, en ese orden de nuestra presentación, le damos la bienvenida a nuestra invitada Luz Dari, por favor. Buenas tardes para todos. Voy a poder, vamos. Luz Dari. Sebastián, ¿nos está escuchando? Sí, señor jefe Rafael, acá estoy. Buenas tardes. Sebastián, una cordial bienvenida. Parece que la línea, la comunicación nos está en este momento alterando el orden de la agenda que se había acordado para el evento. Y mientras subsana este impasse tecnológico, por favor, nos quiere compartir. Le doy entonces la palabra para que nos comparta su presentación. ¿Se encuentra en este momento listo? Sí, claro que sí, Rafael, ni más faltaba. Creo que ahí Ok, ya les está mi perfecto. pantalla. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Juan Sebastián Cepeda Poveda. Soy subgerente de RIX International, cofundador con Mariano Sánchez. Nosotros el tema de lavado de activos y corrupción y prevención del terrorismo, yo pienso que este tema viene desde casa, ¿no? Primero son los valores desde casa. Segundo, también viene de la educación que nos dan desde el colegio y las universidades, porque como bien lo decía Mariano, el tema de la corrupción pues ha permeado todas las entidades del Estado, públicas y privadas. De igual manera, nosotros como empresa tratamos desde un proyecto hace 10 años de crear algunas herramientas para ayudar a prevenir a las compañías, a prevenir estos riesgos, lo que decía Mariano, tema de riesgos de contagio, riesgos de reputación, temas de riesgo de corrupción, pues hoy en día ya hay más páginas públicas donde podemos verificar la información y analizar si esta persona está vinculada en algún delito que esté conexo con estas malas prácticas empresariales, ¿no? Nosotros desde RIX International, pues como su nombre lo dice RIX International, Riesgos Internacionales, hemos creado unas herramientas para el tema de la prevención, primero con el tema de lavado de activos, para las consultas a nivel mundial, con unas listas que manejamos. Es un pequeño ejemplo lo que estoy mostrando de qué es lo que hacemos nosotros desde aquí, desde Colombia, para ayudar a prevenir junto con otras más compañías que hay acá y más personas que están conectadas aquí que nos colaboran el día a día con temas de auditoría, con temas de gerentes de seguridad y pues de todos ellos aprendemos del día a día. Entonces nosotros les vendemos unas herramientas para el tema de la prevención a las entidades financieras, públicas y privadas, donde en ellas pueden mirar, para ir acá al grano, un tema de listas internacionales, personas que están citadas, en este caso son personas que han tratado de hacer vínculos con algunas compañías en Colombia, y al hacer estos vínculos con algunas compañías en Colombia y otras en el exterior, pues se pueden dar cuenta que está solicitado por una lista, más que todo por lista Clinton Estados Unidos, y tenemos un tema de la FINRA, Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera también, que está nombrado, pues más que todo, este es un tema de el cartel del Valle del Cauca. Nosotros trabajamos con algunas herramientas para ayudar a prevenir. Bien, en ese orden de ideas, nuestra compañía, pues nos dedicamos también a un tema de corrupción desde el punto de vista, más que todo con unos análisis de riesgo, unas debidas diligencias ampliadas, una buena entrevista, una buena visita domiciliaria, porque ¿qué sacamos con que la persona tenga todos los títulos que ha sacado desde la universidad y no son íntegras? Este tema, vuelvo y lo digo, viene desde casa, ¿no? Nosotros tratamos de ayudar a prevenir este tema desde nuestras herramientas tecnológicas y también con nuestro personal, y pues también nosotros mismos tratándole de infundar a nuestro propio personal, a nuestro propio equipo de trabajo, que las cosas hay que hacerlas al derecho y bien hechas, como Dios manda.
Personalmente, desde mi hogar tengo un niño de 4 años y una niña de 2 años. El niño de 4 años procuro de que desde su edad muy temprana no me empiece a decir mentiras. Si se tomó la sopa, que me diga la verdad que sí, y así se puede premiar. Pienso que viene desde casa, ayudar a prevenir este tema de la corrupción, ¿no? En ese orden de ideas, pues nosotros como empresa nos hemos dedicado también en algunas capacitaciones y en algunas alianzas estratégicas con varias compañías a nivel nacional, en brindar unos servicios donde con esta herramienta pues se pueden hacer el tema de poligrafía, el tema de visita domiciliaria, donde hacemos una prueba de dactilares y también hacemos un tema donde ayudamos a prevenir con este tema, ayudamos a que las personas se sientan más comprometidas a que si van a estar en un cargo estratégico en una compañía, hombre, estén más prevenidas en que vayan a cometer algún delito. Entonces la idea es que este tipo de herramientas nos ayuden a consolidarnos y pues ayudar a que también el personal sienta de que está siendo controlado y que prácticamente desde Colombia y en algunos países vecinos estamos desarrollando unas muy buenas prácticas empresariales para poder mostrar que sí estamos atacando también la corrupción, estamos atacando el lavado de activos y pues quiero decir algunos datos. Nosotros con nuestras herramientas CIRIES, que es para un tema de cumplimiento normativo CIPLAS en el sector transportador, tenemos una herramienta que durante estos 10 años hemos contribuido a impactar en el mercado logrando una disminución respecto a los delitos de gran impacto, tales como el de la piratería terrestre. Son delitos que están ligados a este tema de lavado de activos. Nosotros cada año estamos en evidencia presuntos hurtos en la vía, aproximadamente 2.300 delitos, y esto se logra gracias a nuestras herramientas, es decir, las mismas compañías alimentan la herramienta con las novedades que da y le robaron presuntos hurtos de mercancía, presuntos hurtos de las mismas partes de los vehículos, y pues logramos algunas veces y en la mayoría de veces poder tratar de abarcar en la prevención del riesgo, ¿no? Pero todavía nos falta mucho. Nosotros, pues, realmente con 10 años en el mercado y como personas tratamos de dar los mejores valores y las mejores prácticas empresariales a las compañías que están con nosotros, pero más que todo a las compañías, a nuestros amigos y a nuestros mismos familiares, de que las cosas hay que hacerlas al derecho y como Dios manda, vuelvo y lo repito, gracias a las consultas realizadas por nuestros clientes hemos ayudado más que todo a prevenir aproximadamente unos 30.000 delitos fuente conexos al lavado de activos. Nosotros hemos estado trabajando día a día para poder estar actualizados con respecto a la norma, aprender de ustedes, aprender de estos diálogos de saberes de Colaca, de Aristides, darle las gracias a Aristides por tenernos en cuenta en este tipo de capacitaciones y también de charlas, integrarnos en el grupo, porque creo que, como le decía Aristides, todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Todos sabemos para dónde vamos. Entonces, la idea es ayudarnos entre todos, apoyarnos y pues saber que se puede salir adelante tratando de generar buenos cultura de valores a las nuevas generaciones que vienen. Pues nosotros somos una generación que estamos tratando de hacer nuestro aporte y pues tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y generando impactos en cuanto a la calidad de lo que se presta. Es decir, hacer las cosas donde si el cliente pide este tipo de información para que la persona no vaya a llegar con novedades de delitos conexos al lavado de activos o financiación al terrorismo, o novedades tales como con delitos conexos al tema de la corrupción. En Colombia sí estamos bien complicados en este tema, pero estamos luchando en el día a día en prevenir. Mi tema más que todo fue con algunas herramientas para la prevención del tema de lavado de activos y el tema de corrupción. Muchas gracias y disculpen cualquier cosa. Sebastián, antes de seguir con nuestra invitada, quisiera que por favor nos compartiera, nos ampliara algo sobre el reconocimiento que recibieron ustedes hace una semana, poco más de una semana, en el extranjero, precisamente por las herramientas con las que se debe realizar este tema de la prevención de la corrupción. Jefe Rafael, sí, el tema hemos tenido por parte de unas compañías un reconocimiento. Ahorita en este momento nuestro gerente Mariano Sánchez salió un artículo en la Nota Económica donde él estaba mostrando las capacidades y los desarrollos que hemos llegado a hacer y hasta dónde hemos llegado. Y pues la idea es seguir trabajando de la mano con todos ustedes, ¿no? Pues aprender en este negocio y para todo el mundo. Y creo que todos debemos hablar el mismo idioma.
hemos tenido unos buenos reconocimientos, pero los reconocimientos no son solo para nosotros, son también para nuestros clientes, pues que están abiertos a la mejora y al cambio, que eso es lo más difícil, ¿no? Y cuando se les dice que hay que invertir en temas de seguridad, pues es lo más complejo y pues muchos no lo toman de la buena manera, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. De igual manera, pues la idea es apoyarnos entre todos y los reconocimientos igualmente son para el personal que está con nosotros y con personas como ustedes, Rafael y Aristides, y a los que nos acompañan para ir creciendo en el día a día, ¿no? Esto es una familia y tenemos que hablar el mismo idioma. Tengan en cuenta que el tema de narcotráfico, pues acá en Colombia es abundante, pues es un delito que impacta demasiado, pues primero porque para el bandido o las bandas delincuenciales, el tema del kilo de la droga acá en Colombia creo que está como en 2 millones, 3 millones de pesos y puesto en un país europeo extranjero está como en $200.000. Entonces, pues el tema del lavado de dinero es bastante que hay aquí, pues todos trabajamos de la mano en la prevención y pues en generar esa cultura de que las cosas hay que hacerlas al derecho y como Dios manda. Sí, Rafael, gracias. ¿escuchas? Sí, sí. A las personas que están escribiendo en el chat, me permito por supuesto para hacerles una invitación. También ahorita vamos a escoger preguntas, algunos aportes que están enviando precisamente en el chat para que puedan participar en vivo con cada uno de los conferencistas. Tal como se llama este espacio, se llama Diálogos, y Diálogos para que todos puedan participar y generemos un espacio colaborativo de investigación conjunta en materia de seguridad y gestión de riesgos, que en todo lo que está pasando, no solamente por lo del COVID, como lo habíamos dicho. Pero quiero sumar algo muy importante, que es que en el chat se están enviando unos links muy importantes sobre artículos y preguntas que ya van surgiendo sobre lo que se está presentando el día de hoy. Ejemplo, acabo de enviarles en estos momentos un artículo que trata o que se titula "La corrupción podría costar vidas en la respuesta de América Latina al coronavirus". Ese es un artículo publicado por Transparencia Internacional y sobre unas preguntas que han hecho también, que mencionaba Mariano, acerca del nuevo informe de corrupción. Ya voy a enviarles la página web de Transparencia Internacional, donde está el índice de percepción a la corrupción año 2019, que está publicado inclusive con un mapa interactivo para que también cada uno pueda de la misma manera también encontrar mucha información y que las personas que no trabajan o que tienen interés por llegar también a estas áreas, pues también encuentren instrumentos. Le pido excusas a las personas que tienen ya mucha experiencia en el tema, que tienen un argot muy grande o un recorrido amplio en esta temática, para que también entiendan que queremos es ilustrar algunos instrumentos, algunas temáticas, y que también es bienvenido su aporte para que lo puedan hacer en el chat, si tienen alguna clase de línea importante y todo esto, para que por favor las personas que nos están acompañando visiten esta página. Esa es la idea también, Rafael. Gracias, Aristides. Gracias. Sí, así como en la primera, en la primera presentación, Ricardo nos comentaba del tema del terrorismo, del delito transnacional y demás. Así Mariano nos compartía el tema de la prevención, del tratamiento o el ataque, como se puede también entender el tema dentro del manejo o la gestión de riesgos. Pues ahora Sebastián nos compartió varias herramientas y le comentaba, le preguntaba yo sobre ese reconocimiento que se hizo a nivel internacional, importantísimo, porque así como el delito no respeta fronteras, así como se asocian los delincuentes, tenemos lastimosamente asociaciones acá de narcotráfico colombiano, están ahora los carteles mexicanos, y esa actividad que uno dice, pero ¿esto qué relación tiene con el tema? Pues es que la producción de esa droga ilícita, pues produce un dinero, y ese dinero, ¿cómo debe o cómo hacen ellos para traerlo? Entonces, pues lo pueden traer en el mismo efectivo, lo traen en especie, que es el pago de armas, con armamento, con explosivos. Igual el contrabando, mucha mercancía entra adquirida en el extranjero con esos dineros y entran acá de manera
ilegal, obviamente, y buscan hacer el blanqueamiento y el lavado de activos dentro del país o de los países como tal. O sea, son unas alianzas internacionales del mal, y por eso en estos conversatorios pues hablamos, en este caso, de sistemas de gestión. Entonces tenemos casos como el de ISO, que es el ISO 37001, que es la gestión antisoborno. Tenemos estas herramientas que ahorita nos compartían y hablaban Mariano y Sebastián, que es todo lo que tiene que ver con el compliance, la debida diligencia, las otras herramientas que tienen, importantísimas. Tenemos otra que es BARTS. ¿Cuál es mejor o cuál no es mejor? No, son estándares de buenas prácticas. Y las buenas prácticas tienen que ver con lo que mencionaba Mariano hace un momento de la prevención, que es fundamental. En cualquier actividad nosotros lo que desarrollamos dentro de la gestión de riesgos es prevención 90-95%. La reacción y ese otro tipo de temas, pues cuando se materializan estos efectos, pues vienen, traen los daños y ya las autoridades competentes, pues es las que les corresponde, digamos, la parte que sigue. Bueno, continuamos con nuestra invitada Luz Dari. Ya está en línea, por favor. Luz Dari, ¿tienes la palabra? Buenas tardes para todos. Bueno, mil disculpas, tuve un problema aquí como de internet. Digamos que el tema mío es más de la parte de consultoría en sistemas de gestión. Les voy a compartir mi pantalla. Digamos que haciéndole como énfasis a todo lo que llamó pues Mariano, Sebastián, los compañeros que han estado en esta invitación que nos hizo Colatka. Mi complemento son los sistemas de gestión como norma. ¿Podría confirmar si ustedes están viendo mi pantalla? Sí, sí, Luz Dari, sí. Ok. Entonces, digamos que el sistema de gestión antisoborno es una norma ISO, una norma que es implementar un sistema para las organizaciones públicas, para las organizaciones privadas, donde nosotros lo que tenemos son prácticas para procedimientos políticos y prácticas que nos ayuda a proporcionar que estos riesgos de soborno no se nos presenten dentro de las empresas. Ustedes dirán que por qué en este tema. Lo que pasa es que el tema ahorita de soborno con COVID-19 se ha disparado hartísimo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, digamos que aquí estoy dando unos slides pues, de lo que es soborno. Sí, son como una definición, oferta, promesa, entrega, aceptación, una solicitud, una ventaja, que puede ser de la naturaleza financiera o no financiera. ¿Sí? Estamos también con toda la parte de corrupción. Ustedes saben que a nivel internacional, con lo que tenemos de la pandemia, nos hemos visto afectados, y digo afectados a nivel mundial, porque si ustedes miran las estadísticas y mirando, como se dice, parte de las noticias internacionales, esta parte de corrupción ha sido muy fuerte en la parte de adquisición de elementos y medicamentos. Entonces, otro problema que hemos tenido aquí en Colombia ha sido todos los sobrecostos en los mercados que el gobierno tenía que entregar a las familias más vulnerables y que pues en partes no han llegado. Aquí les regalo una slide de la parte de corrupción y soborno, que son como, ¿qué es corrupción versus soborno? Nosotros encontramos varias formas de corrupción. Está el uso legítimo de la información, el tráfico de influencias, soborno, extorsión, fraude, malversación, perdón, la cooperación, el neopatismo. ¿Sí? Entonces, digamos que son riesgos, son delitos. Si están viendo, perdón, creo que se me... Sí están... Ok. Son partes de los riesgos que están sobre la parte del soborno. Bueno, en la parte de la norma, ¿a qué los invito? Nosotros
En Colombia, esta es una norma que lleva muy poco tiempo. No ha sido fácil la implementación de esta norma en el país. En este momento nosotros tenemos certificados una empresa, estuve en la implementación con una empresa del área del sector privado, exactamente en el sector de seguridad y vigilancia, donde estuvimos en el proceso de certificación y nos tocó hacer todo el proceso con BAS Perú. En la parte pública sí se había iniciado un proceso, ya nosotros habíamos iniciado un proceso con la parte del Senado de la República, pero digamos que en este momento pues está como en stand-by. Pero ¿qué les quiero comentar? Las entidades públicas sí están trabajando solamente con unos programas anticorrupción, pero la realidad es otra. Una cosa es lo que tú trabajes como programas anticorrupción, donde te hacen unos documentos, donde tú firmas unos acuerdos, y otra cosa pues es la realidad que se nos está presentando en el país. ¿A qué los estoy de pronto invitando? Y que es, digamos que a nivel internacional, a que podamos de pronto en nuestras empresas poder nosotros implementar esta norma. Esta norma es de la familia ISO, viene de la familia ISO 9000, es una norma que también está basada en un PHBA, tiene un contexto interno, se maneja liderazgo y compromiso de la responsabilidad de la alta dirección, manejamos unas políticas, unos procedimientos, todos basados en la prevención del soborno, tenemos una planificación, un análisis de riesgos y oportunidades, tenemos toda la parte de planificación y control operacional, tenemos unos compromisos que debemos tener sobre políticas, regalos, donaciones, tenemos toda la parte de investigación de accidentes, evaluación del desempeño y todo lo que es la mejora continua. ¿Por qué implementar una norma? ¿Por qué implementar ISO 37? Porque esta norma proporciona a todas las empresas, al sector privado, al sector público, ¿sí? A los empleados, a los colaboradores, a los directores, a toda la organización, nos hace tomar unas medidas para evitar el soborno. Es cuando nosotros estamos con una implementación de la norma ISO 37001, nosotros empezamos a generar confianza en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en todas esas partes interesadas, ¿sí? Cuando tenemos también la norma, nosotros lo que hacemos es que no hay un conflicto de intereses, nosotros podemos entrar a hacer verificaciones. Decía Mariano, podemos hacer la debida diligencia. Con esta norma yo puedo hacer un seguimiento y hacer una debida diligencia, y no solamente la debida diligencia cuando yo hago mi proceso de implementación en empresas privadas, sino también yo puedo llegar a hacer una debida diligencia a estas entidades públicas. Si ellos realmente no solamente trabajan en un programa que solamente se está haciendo es documental, sino realmente tuvieran un programa, un sistema de gestión, de pronto la corrupción bajaría de pronto de lo que podemos decir de nuestro país. La norma también lo que hace es que podemos monitorear nuestros riesgos, hacemos todo el manejo de riesgos, prevención, detención, abordamos todos los riesgos. Hay muchos países como Italia, Estados Unidos, Francia, donde ya estas empresas, estos países han implementado estos programas anticorrupción, han implementado la norma. En Latinoamérica, creo que el país que más implementa esta norma es Perú. En Colombia, pues hasta ahora estamos iniciando. ¿Qué ayuda a las empresas? Pues que hay más seguridad, más compromiso, hay transparencia en todas las negociaciones que nosotros tengamos. En la parte pública, esos procesos licitatorios tendrían que ser más transparentes, aunque aquí se está manejando ya una página que se llama Compra Eficiente, que es la página donde todos podemos ingresar y podemos participar con todas las entidades públicas. Se tiene también que nosotros lo podemos generar más confianza en nuestras operaciones, y lo que más, digamos, que nos refleja esta norma es el marco ético y el marco legal, ¿sí? Por toda la transparencia que nosotros manejamos. Digamos que esa es como la base de la norma. Aquí digamos que parte del flash que no está ahí, les quería comentar, digamos que dentro de lo que hemos visto en estos últimos días con lo de la pandemia,
Sí, se ha venido desarrollando unos programas con las entidades del Estado. Hay unas entidades del Estado que en estos procesos licitatorios que están sacando en estos momentos han sido muy transparentes en hacer estos procesos, pero algunos sí no, como lo que decía Rafael, hoy una verificación por parte de la Procuraduría y la Contraloría, porque la parte de transparencia en estas contrataciones, tanto del sistema de salud, que fue en la adquisición de los elementos y equipos que necesitan las clínicas, hubo unos sobrecostos muy altos en medicamentos y en todos los materiales de EPP. ¿Qué se está presentando también? Soborno en este momento en entidades privadas donde están contratando proveedores que no cumplen con los requerimientos establecidos para la venta de EPPs. En este momento ahora todo el mundo está vendiendo materiales como tapabocas, guantes, sin cumplir los requerimientos legales y los requerimientos mínimos que debe exigir, que exige para acá el Ministerio de Salud. Sí, hay otra parte que ha sido como digamos que se está especulando con toda esta parte de que ya van a salir las vacunas, de hacer las pruebas, entonces las pruebas tienen unos costos, entonces hay EPS y PS que ya están diciendo que hacen las pruebas, digamos que elementos como los termómetros, como todo lo que tenemos que empezar a utilizar como materiales de prevención, le han dado un sobrecosto muy alto aquí en Colombia. Este sería como uno de los puntos. Y el otro punto que también ha sido muy preocupante en Colombia es el sobrecosto en los mercados, que es lo que, digamos, es más preocupante porque estaban vulnerando al sector más pobre de este país y nunca llegaron los mercados, y mercados que llegaron fueron con costos muy altos. Y alguien decía por ahí en uno de los mensajes que se ven, esto del soborno, de la corrupción, puede llevar a que sigamos teniendo más muertes por COVID-19. Bueno, cualquier cosa, estoy pendiente. Mi nombre es Luz Dari Torres, soy implementadora en sistemas de gestión y al final cualquier pregunta, estaré pendiente. Muchas gracias. Luz, hay una pregunta para ti. Sí, señor. Frente a lo que has mencionado y en procesos de implementación, hacen una pregunta acá que dice, ¿qué elementos o indicios, algunos específicos de manera general, se pueden tomar en cuenta para realizar denuncias o investigar cuando se está materializando el delito dentro de la organización? Escribe por acá Solange, ¿qué clases de conductas se encuentran o qué clases de comportamientos de pronto con la implementación del sistema se permite tomar control de ellos, ¿no? Sí, nosotros digamos que dentro del sistema de gestión manejamos nuestro código de ética. Digamos que las empresas, lo primero que nosotros trabajamos son nuestros códigos de ética y conducta empresarial, donde nosotros también tenemos digamos que manejamos nuestro reporte. Este reporte se puede hacer anónimo. En varias empresas, digamos que tenemos una línea de ética donde nosotros manejamos y hacemos de pronto ese reporte sin que estemos vulnerando de pronto a la persona que está generando la denuncia. En otras se maneja pues directamente con buzones, líneas, pero todo va muy alineado al código de ética que tenga la empresa, que tenga la organización. Ok, perfecto. Es que hacíamos esa pregunta y creo que es ampliarla un poco para que pudieras darle la explicación a esta persona que nos acompaña. Gracias. Okay. Perfecto. Estamos viendo entonces que el tema es cultural, que el Estado o los estados tienen normativa para prevenir la materialización. Sin embargo, los delincuentes pues siempre buscan la manera. En Colombia existe la reglamentación correspondiente, la ley 80 y sus reglamentarios para todo lo que tiene que ver con la contratación pública, pero por estos casos de excepción, estos casos de emergencia pública y demás, digamos que se minimizan algunos requisitos, pero veíamos cómo el contralor, el procurador, el fiscal anunciaban los resultados de estas investigaciones y ya los correctivos, ¿no? Como la
la sanción al gobernador de Chocó ya en firme. Y sin embargo sigue, y sigue. Eso tiene que ver en el sector público. Y en el sector privado, pues estos sistemas de gestión lo que buscan es minimizar que estas conductas se materialicen. Este código de ética que lo mencionó Luz Dari, que lo mencionó también Mariano, son instancias importantísimas, pero que si no se cumplen a rigor, pues simplemente van a quedar para mostrar. Pero aquí es el caso, que el tema es cultural, que es de compromiso, la alta dirección, que toda la organización que los cumpla, los observe y esto se trabaje de esta manera. Así el Estado colombiano sacó en Transparencia por Colombia, hizo ver que deja muchas víctimas el COVID-19, pero que accesoriamente a estos delitos que se están ahorita viendo, estas conductas penales que se están materializando, tiene un canal para la denuncia de la corrupción, que es el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, el cual ofrece toda la confidencialidad y la reserva del caso para que todas las personas, toda la población pueda hacer las denuncias correspondientes cuando vean que hay indicios o sospechas, como se llama popularmente, de que se están malversando los recursos, de que hay un detrimento económico, patrimonial, etcétera, etcétera. Bueno, en ese orden de ideas, ya está nuestro próximo invitado, Carlos Bocello. Momentos, pero yo quiero aprovechar para aunar el esfuerzo y invitar a nuestro amigo desde Argentina en algo muy importante. Cuando se hizo la invitación a todos los panelistas de este gran espacio, precisamente veíamos un hilo conductor que había entre la temática y diferentes situaciones internacionales que están pasando. Por eso le doy las gracias a Alejandro Casaglia, que nos acompaña desde Argentina, por el trabajo que está haciendo en el tema de terrorismo. Y es muy importante resaltar eso con el papel que estamos viviendo cada uno acá en Colombia. Y de pronto lo hablábamos nosotros, Rafael, cuando mirábamos el tema de ese hilo conductor que hay entre los 64 delitos subyacentes establecidos en el artículo 323 del Código Penal en Colombia. Entonces, no sé, aprovechando que también tenemos asistentes de otros países, los invito a que nos den su apreciación en el chat. Si ustedes también, de una manera también jurídica, han establecido algo parecido a lo que tenemos acá en Colombia. Lastimosamente, o por decirlo de una manera infortunada, ante las adversidades y la lucha diaria que tenemos contra el narcotráfico, hemos vivido también un crecimiento o una experiencia en el tema de articulación país con estas diferentes organizaciones. Eso nos ha permitido también que se legisle en pro de prevenir todo este tipo de conductas delincuenciales, la lucha constante que hemos vivido desde hace mucho tiempo con el narcotráfico, con todo lo que es esta situación que hemos vivido, pero eso nos llevó a un avance muy grande, que es esto, que el código, como lo decía anteriormente, el Código Penal, artículo 323, cita otras conductas y por eso me permitía de una manera muy especial también que acá todos puedan llevarse esa información. No solamente cuando hablamos de terrorismo, no solamente cuando hablamos de lavado de activos, sino que el Código Penal de Colombia habla de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de estas actividades o sus derivadas también que vienen de la misma conducta. Y por eso yo creo que la pregunta que hacían acá en el grupo, en el chat, era también invitando a que de pronto Alejandro, que ha trabajado mucho en el tema también operativo y con trabajo con la Interpol, nos haga una referencia si esto también es investigado cuando se investiga terrorismo, porque quiero que, o sea,
que las personas que nos acompañan acá vean que no solamente es la implementación de un sistema, esto es muy importante, pero el llamado a atención también para todos acá es a que vayamos más allá de un sistema, que vayamos a la conducta internacional. Entonces yo creo que, no sé Alejandro, que tenga que decirnos de eso desde Argentina. Aristides, antes de continuar con Alejandro y su compartir, es que nos concienticemos como sociedad, que es que acá el asunto no es, como mencionaba ahorita Luz Dari, que compré el tapabocas o compré el CD o compré esto, sino es la participación de esos recursos en todos estos temas tan grandes inimaginables para muchos que están financiando o que están propiciando o fortaleciendo ese terrorismo y como Alejandro lo comentaba inicialmente, presencia del Hezbollah, etcétera, etcétera. Eso simplemente, ahora sí Alejandro, por favor, nos comparte. Sí, no sé si me escuchan. Perfecto, Alejandro. Sí, en el año 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a sacar una resolución, que es la resolución 1373. Recordemos que en ese momento, posterior al ataque a las Torres Gemelas, y, y en el caso de la figura emblemática de Osama Bin Laden, que venía de una familia empresaria, que puso el ojo en el tema del financiamiento del terrorismo. Y se dictó esta norma, esta resolución del Consejo de Seguridad, y se empezaron a congelar determinados capitales de algunas empresas que estaban vinculadas o sospechadas de financiar actividades terroristas. La realidad es que todo el esfuerzo que se hizo en el tema del financiamiento del terrorismo no dio muy buenos resultados porque los atentados seguían ocurriendo. Porque de hecho, para financiar un atentado terrorista no se necesita mucho dinero. Sobre todo en estos tiempos donde el Estado Islámico ha cambiado las reglas de juego, los modus operandi, y se ha recurrido a lo que se llama el terrorismo low cost o de bajo costo, donde no necesito dinero, solamente puedo rentar un carro, un vehículo, hacer un atropellamiento, o solamente agarrar un cuchillo de la cocina y hacer un apuñalamiento. Con lo cual la cantidad de víctimas no va a ser la misma que ocurre en un atentado con explosivos, pero el efecto psicológico es el mismo que lo que buscan los terroristas. Con lo cual, el tema del financiamiento del terrorismo se encuentra con algunos problemas bastante importantes. El primer problema es que el terrorismo en sí no es un delito. El terrorismo en realidad es una metodología. Es decir, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Sendero Luminoso utilizan el terrorismo como una metodología para sembrar terror y finalmente poder realizar sus actividades, que en realidad son el narcoterrorismo o el narcotráfico. Entonces, el primer problema que tenemos es la tipificación del terrorismo como un delito, ya que no lo es. Entonces, ¿cómo puedo yo atacar el financiamiento de una actividad que no está tipificada? Que es el problema que tenemos, por ejemplo, en la Argentina con la legislación. Con lo cual el tema del financiamiento del terrorismo es muy complejo y por otra parte se lo analiza separado de lo que es el lavado de activos y no nos olvidemos que estas dos actividades delictivas van de la mano. Por otra parte, una cosa es investigar el lavado de activos, que como acá hay muchos expertos, eh, se sabe que son actividades muy complejas, que para lavar dinero se necesita de una maquinaria especial, contar con estudios de abogados, contar, como dijeron mis compañeros anteriormente, con la corrupción, con el soborno, con la compra de voluntades. En el caso del financiamiento del terrorismo no necesito hacer ninguna de esas actividades. Es decir, en el caso del lavado de dinero, yo lo que tengo que hacer es dinero que viene de actividad ilícita, como el narcotráfico, como el tráfico de especies en extinción, como el tráfico de armas, etcétera. Esa masa de dinero
tengo que convertirla y pasarla a dinero legal. En el caso del terrorismo, si yo decidiera cometer un atentado terrorista y necesitara dinero para financiar mi operación, la verdad que no me interesa si el dinero es sucio, es legal o no, porque simplemente lo que voy a hacer con ese dinero es comprar los explosivos, comprar los elementos que necesito para cometer el atentado y es todo. Entonces, es mucho más complejo y no nos olvidemos, y para terminar y redondear, que en el caso del terrorismo, sobre todo el terrorismo islamista, se utiliza la hawala, que la hawala es un sistema milenario de envío de dinero, de envío de remesas de dinero, que no deja huella, porque en definitiva no hay circulación de dinero. El dinero, como todos saben ustedes, deja huella, pero en el caso de la hawala no deja huella porque el dinero no circula. Sencillamente se basa en un sistema de confianza donde una persona me va a dar dinero a mí porque tengo un aval en el lugar donde solicito dinero y no va a haber circulación de dinero, con lo cual no hay huella. Con lo cual, y para redondear todo lo que dije, el tema del financiamiento de terrorismo en el año 2001, después de varias investigaciones que no dieron resultado, el Departamento de Estado americano, que es prácticamente el que fija las políticas antiterroristas en lo que refiere al terrorismo islamista, yihadista, ha dicho que tenemos que poner el ojo en la radicalización y el reclutamiento. Porque en definitiva, si yo tengo terroristas radicalizados y no tengo dinero, el atentado va a ocurrir igual. Ahora, por más dinero que haya, si no tengo extremistas radicalizados, evidentemente las posibilidades de ocurrencia de un atentado terrorista van a ser mínimas. Gracias. Rafael, me confirma Carlos Bochel, está aquí ya en línea. Ok, perfecto. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente invitado, el GAFI, por sus siglas, conocido el Grupo de Acción Financiera Internacional, a inicios de este mes, disparó las alarmas de la prevención, por cuanto este organismo sugiere a los estados que fortalezcan sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y emitió 40 recomendaciones, por lo cual, a diferencia no, en complemento aquí en Colombia, todo lo que tiene que ver el CIPLAF, el SARLAF, el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, todo lo que tiene que ver con las actividades financieras, con el sector de la vigilancia privada, etcétera, etcétera. De eso, nuestro siguiente invitado, Carlos Bochel, quien es asesor de la Superintendencia de Vigilancia y tiene experiencia al respecto, nos va a compartir. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me estás viendo? Sí. ¿Me estás escuchando también? También, perfecto. ¿Puedo colocar pantalla, cierto? ¿O no? Sí. En la parte Ahí de la pantalla, en la derecha, hay un botón que dice compartir pantalla. Es un cuadrito con una flecha a la derecha. Ahí lo presionas y te va a mostrar ahí compartir la aplicación. Previamente ten abierto lo que quieres presentar para que te lo reconozca. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, no, primero agradecerle a la organización, a la comunidad Codalca por la invitación. Acabo de terminar precisamente otra reunión que está hablando. Hay unas alarmas disparadas por todas partes porque en este momento lo que nos estaba hablando ahorita en el preámbulo, con situaciones que están presentando, que el GAFILAT estaba indicándonos de situaciones que podían presentar, pues aquí en Colombia están materializando hace mucho rato. Desafortunadamente, cuando nosotros estamos trabajando temas de crisis, pues nuestros esfuerzos se volcan completamente ¿a qué? Se volcan es precisamente a tratar de superarla. Eso nos deja vulnerables ante todo este tipo de situaciones desde el punto de vista privado. Pero
revisábamos, por ejemplo, hoy en la mañana que estaba actualizando datos para el día de hoy, el año 2018 se hizo el famoso reporte de riesgo regional que tiene la obligación el país para adelantar. El año pasado se hizo la mesa de trabajo en cabeza de la UIAF para volver a desarrollar precisamente la actualización, y encontramos que el riesgo más alto de lavado de activos y financiación del terrorismo estaba dado ¿en dónde? Estaba dado en el tema de corrupción. Cuando se desata este tema de crisis a través de la pandemia del COVID-19, y cuando uno comienza a escuchar que en este momento se están creando estados de excepción, que en este caso es el estado que le da la premura que toma el gobierno para poder controlar esta crisis desde el punto de vista de salud, pues también comienza uno a despertar las alarmas en lo que muy seguramente iba a pasar, que eran los aspectos de corrupción. Y entonces hoy, escuchando en las noticias del mediodía, cuando se juntan los tres órganos, entre comillas, de control y de investigación, hablando de la Contraloría, hablando de la Contraloría, hablando de la Fiscalía General de la Nación, y comienza uno a identificar que realmente hay problemas. Es decir, estábamos avisados, para nosotros desafortunadamente no es nada nuevo, y comienza uno a ver como el escenario que siempre sucede, escuchando a los órganos de control que estamos actuando, estamos encima. Desafortunadamente uno en todo este historial ya uno muchas veces no sabe qué creer. Sí, se han abierto en este momento casi 150 investigaciones previas para establecer, ya comenzaron a tomarse medidas, entonces se suspende, en algunos momentos pues se va a cancelar contratos, pero eso no significa que ya los dineros se puedan estar desviando y que en este momento realmente se estén ejecutando, ya se hayan ejecutado actividades que tienen que llevar a los temas de corrupción. Entonces, cuando nos sentamos a analizar la situación que tiene Colombia, aparte de estar luchando realmente contra un escenario de temas de salud, un riesgo materializado que muchos lo contemplaban como un tema operativo y ahora se convirtió en un tema estratégico y más de supervivencia, hablando desde los negocios y desde el punto de vista de salud ni hablar. Entonces uno comienza a ver cómo ese tema de la corrupción, ese aprovechamiento que tienen que tienen personas que por sus atribuciones, por su poder y por su autoridad, y que dependiendo de su cargo y de su función, terminan buscando beneficios injustos que pueden ser impropios, que pueden ser para sí o para terceros. Y por lo general, cuando este tipo de situaciones se presentan, pues también nos quedan escenarios de ¿qué? Escenarios que van marcados en la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de ¿qué? De una ventaja indebida, puede ser financiera o no financiera, directa o indirectamente, en violación de la ley, como un incentivo, ¿para qué? Para que una persona actúe o deje de actuar. Y es increíble, pero desde el punto de vista normativo, aunque se ha creado el delito de la corrupción privada, el tema del soborno todavía no se contempla dentro de la legislación. Eso quiere decir que muy seguramente pues vamos a seguir escuchando escenarios donde todas las investigaciones van a ser de tipo disciplinarias y muy seguramente las acciones que se van a tomar son de carácter administrativo, pero vamos a ver al final cuántos escenarios desde el punto de vista penal realmente se van a materializar. La preocupación no va solamente en los temas de corrupción, va también en los escenarios de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, nos estaban indicando ahora dentro de la parte de los avisos, mire hoy cómo se combinaron dos efectos. Hoy escuchábamos lo del tema del gobernador del Chocó, donde decía que se había aprobado un contrato por más de 2.000 millones de pesos a una fundación, muy seguramente era una ESAN, y hablaba en ese caso el procurador que era un contrato exótico. Entonces ya uno se podrá comenzar a imaginar
cuando le hablan de un contrato exótico, quién sabe cuántas arandelas y qué tipo de situaciones podrán llevar. Pero ahí comienza a darse cuenta que van a utilizar a través precisamente de este tipo de organizaciones, no todas, pero sí van a comenzar a buscar la forma de poder sacar esos recursos a través de esos actos de corrupción. También tenemos un problema que está marcado en este momento, y es que muchas empresas, personas naturales o personas jurídicas, no han podido acceder a los auxilios y a las ayudas que se esperaban pudieran entrar a soportar o a ayudarles a sacar adelante el tema de los negocios. Y entonces ya están buscando en este momento en los préstamos de carácter, digamos, menos complicados para obtener recursos. Y en este momento los dineros que se tenían acá, recursos que se tenían contemplados para los temas de producto de actividades ilícitas, pues muy seguramente ya están comenzando a llegar a diferentes organizaciones, van a llegar a las diferentes organizaciones. Tenemos también problemas en los escenarios de control. Las empresas hoy en día, como les digo, los esfuerzos están más enfocados en los temas que tienen que ver en los escenarios de salvar los muebles, salvar el negocio, y en este momento pues los controles se han rebajado, es decir, la vulnerabilidad que tenemos en este momento es alta. ¿Cuál es el panorama o qué es lo que se vislumbra? Lo que se vislumbra en este momento es que muy seguramente a futuro nosotros podemos terminar involucrados dentro de los 4 grandes riesgos que siempre nos han llevado con los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, que tal vez no van a ser el riesgo legal o el riesgo operativo o el riesgo que tenga que ver con la parte de las operaciones, pero sí de una u otra forma el estar contenido o estar acompañado o estar dentro de una cadena logística, por ejemplo, con empresas que sí tengan ese tipo de situaciones, nos van a terminar afectando. Uno de los fenómenos, hablando un poco también del tema de la corrupción, que está dado es que nosotros hemos vuelto esta parte de la corrupción como un tema cultural. Desafortunadamente, cuando uno le hablan de cómo clasificar la corrupción en el país, especialmente se habla de corrupción blanca, donde la mayoría considera que realmente eso no es un acto de corrupción, corrupción negra, cuando realmente todos nos sentamos a mediodía a ver cómo en este momento los gobernadores y alcaldes están haciendo contratos de una forma y eso nos indigna. Y hay un tema gris cuando realmente hay algunos que contemplan, dependiendo cuál es el espacio, desde qué escenario están, para poderlo considerar. Entonces, yo creo que sí tenemos un problema y es un problema de conciencia, es un tema que realmente nosotros nos hemos quedado muchas veces en el escenario creyendo que son los demás los que tienen que tomar actuación para que este tipo de situaciones no se den, y no nos damos cuenta que parte desde nosotros, realmente desde la parte más sencilla, el que debe comenzar a hacer las actuaciones. Tenemos unos escenarios abiertos, definitivamente yo creo, señores y comunidad, que lo que se nos viene en adelante con referencia a los cambios de riesgos van a ser muy grandes. Estábamos hablando también esta mañana de cuáles son los escenarios que han cambiado y muy seguramente nos va a tocar comenzar a hacer debida diligencia nuevamente apenas pasemos de la poscrisis y comencemos a tener un nuevo normal, porque muy seguramente vamos a encontrar cambios de composiciones en las organizaciones, cambios de composiciones en las cadenas de suministro. Muy seguramente vamos a ver necesidades que van a tener que contemplarse, porque es que realmente los recursos no van para junio, y no creamos que porque a partir del lunes se comience la producción o comience a moverse el aparato económico, realmente el impacto se va a superar en una semana. Esto va mucho más allá. Y entonces la invitación, ¿a qué va? La invitación es que si en algún momento hay un conocimiento de un acto de corrupción,
no duden en tener que denunciarlo. Número 2, hay que comenzar también a identificar, hay que hacer una valoración de los riesgos desde el punto de vista de la organización. Nada sacamos, nosotros en este momento tratando de llevar temas para salvar lo que hemos podido tener, lo que tengamos que reinventar o lo que tengamos que manejar para que mañana sencillamente terminemos nosotros involucrados en unas actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, digamos que este es el espacio que estamos marcando. Esperamos que las autoridades realmente pasen más del show, que eso es lo que más le preocupa a uno cuando todo se vuelve noticia y todo se vuelve mediático y no realmente se toman acciones, no para buscar al bandido después de, sino realmente de medidas antes. Y para dejar como también a colación dentro de la charla, creo que así como se maneja gestiones de crisis en temas de operaciones en una organización pública o privada, también debería existir procedimientos para gestionar una crisis cuando estamos hablando de temas que tienen que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo, temas de corrupción y temas de soborno. ¿Para qué? Para que no nos vuelva, no a sorprender, pero realmente nos quede otra vez este escenario que los bandidos siguen haciendo de las suyas y nosotros aislados y encerrados esperando que realmente esto en algún momento cambie. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos visto y dentro de las opiniones acá escuchadas, algo decía Sebastián, y es el tema de los principios y de los valores. En nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro núcleo y en esa primera instancia es como nosotros estamos dando esos elementos importantes a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, y cómo podemos entrar nosotros a corregir. Ya después, en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la actividad laboral, con ánimo de lucro y demás, ya como nosotros estamos participando en este tema de la prevención, ¿cómo podemos poner nuestro grano de arena realmente para que esto no se siga creciendo? Porque ya como lo decía ahorita hace un momento Carlos, sí, a veces uno se sienta a escuchar la noticia a la hora del almuerzo y sale ese el show de este o aquel denunciando, diciendo que se presentó esto y que van a hacer aquello, pero esto viene de muchos años atrás, de tiempo atrás. Y el asunto ahora pues agravado con el tema del COVID, que no han respetado. Ahí se ha visto, digamos que la parte fea del ser humano de los que están incurriendo en esas malas prácticas. Tenemos entonces calidad, un sistema de gestión de calidad, tenemos un sistema de gestión de medio ambiente, tenemos un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener algo como que es la debida diligencia, el que es el compliance, tenemos la gestión antisoborno, tenemos entonces otro elemento sumado a todas estas buenas prácticas que alguien pudiera decir que son engorrosas y que son dispendiosas o que eso no lleva a ninguna parte, pero que vamos nosotros a lo que nos corresponde como en el sector privado, que es la parte preventiva, que es participar en la prevención, y de ahí en adelante pues las autoridades que legalmente, las autoridades judiciales y demás pues puedan hacer su papel, pero que nosotros podamos al máximo proporcionarle a nuestras organizaciones, a la alta dirección, pues es que no lleguemos hasta esos puntos pues con sistemas de buenas prácticas. Y una parte, como decía, dentro de los sistemas que mencionaba hace un momento, que es la gestión de riesgos, que mientras yo no sepa el tema de la gestión de riesgos, pues no se me ocurriría cómo aportarle a la organización, y el tema de continuidad de negocio. Las organizaciones en esta situación que ha cambiado totalmente el estilo de vida, hace que nosotros
modifiquemos algunas cuestiones para que las organizaciones subsistan. Como lo decía hace un momento Carlos, que todos creo que estamos de acuerdo, que esta situación grave, esta crisis, va para bastante tiempo que nos ha afectado a la gran mayoría de los habitantes. Y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Uno pudiera decir, no, pero es que Colombia lo ha manejado así o lo ha manejado así, pero hemos visto las potencias, la ciudad del mundo, etcétera, etcétera, afectadas por las consecuencias del COVID-19, más estos accesorios que son gravísimos, que es la corrupción. Para dar continuidad a este espacio, estábamos mirando ahora con Aristides, si 2 o 3 personas quieren compartirnos sus inquietudes o preguntas, más bien, sus preguntas, y que nos digan cuál de los invitados desearían que se las resuelvan para poder darle la participación al mayor número de personas. Entonces, por favor, levantan la mano. Aristides, por favor, nos colabora desde la mesa de control, desde la mesa de mando ahí, cómo sería la dinámica. Ok, perfecto. Las personas están escribiendo en el chat algunas preguntas. Veía por acá una pregunta de Carlos Pérez, que hacía énfasis a los problemas en Latinoamérica, que es la informabilidad que existe en diferentes países. Carlos nos escribe desde Perú y él hace énfasis a que entre el 30 o a 40% hay una informalidad en el país, y eso es un caldo de cultivo para el lavado de activos y el narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Entonces, dejarlo abierto para que los panelistas nos puedan dar su opinión acerca de los trabajos informales. Mariano, Sebastián, Luz Dari. Hola, no, yo estoy acá. No, ni más faltaba. Pienso que con este tema que acabo de decir, en el sector empresarial solo está el 30 y 40%, que es informal, y la informalidad es caldo de cultivo para el lado de activos. O sea, efectivamente sí, va a ocurrir. Pienso que tenemos más trabajo todos los que estamos acá precisamente en esta charla y en esta capacitación. Entonces, pues creo que sí va a haber mucho trabajo de estar actualizándonos y estar trabajando. Me disculpan un momento que tengo a mi niña acá. El subgerente de la casa, el subgerente está ahí. Mariano. Pues el asunto es que si lo vemos como por sectores, si vemos el sector minero, existe una informalidad muy grande, por ejemplo, y tomo ese ejemplo porque es un sector que es muy informal, y es un sector que se presta, no quiero estigmatizar ni nada, pero es un ejemplo que se presta mucho para el tema del lavado de activos. Recientemente, el año pasado, la Fiscalía de Colombia adelantó varias investigaciones en coordinación con Estados Unidos acerca de un tema que está sucediendo con el blanqueo de capital o el lavado de activos en Estados Unidos, con conexidad en el mercado en Colombia. Y también lo hicieron en Perú. Tengo entendido que también adelantaron investigaciones en Perú, y es gracias a esa informalidad que permite que se violen ciertas normas o ciertos permisos, por ejemplo, en el caso de la minería legal versus la minería ilegal, para poder controlar ese mercado, por ejemplo, del oro. ¿Listo? Y ese oro, pues, a la larga traducido en Estados Unidos, simplemente se funde y se forman lingotes y no se sabe la procedencia real. Se vuelve una cadena, y de hecho también han salido una serie de documentales al respecto en Netflix que son muy recomendados para que los vean acerca de eso que les estoy hablando. Entonces, en gran medida, la informalidad sí conecta mucho con el tema de aumentar el lavado de activos y el narcotráfico. Yo quisiera intervenir. Sí, claro, Carlos. A ver, yo creo que hay un escenario, y es precisamente todo lo que a nivel Latinoamérica va llevando, y es que es población vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces son personas producto de migraciones, producto de la misma pobreza,
hablando de pobreza, no porque no tengan dinero, sino porque no tienen oportunidades. Es decir, que realmente en estos momentos son escenarios donde el delincuente, donde ese lavador, donde ese escenario queda propicio ¿para qué? Para ser utilizado en diferentes labores. Miren, nosotros vemos que en este momento, dependiendo la necesidad, y ahora va a ser mucho más alta la necesidad para que las personas tengan en algún momento algún tipo de entrada para poder subsistir, pues muy seguramente van a ser utilizadas para diferentes tipos de actividades. Nomás acá en Colombia, antes de que entráramos en el aislamiento, uno ve modalidades, por ejemplo, del tema de la falsificación marcaria, donde usted perfectamente en un semáforo puede encontrar 10, 12 personas vendiendo productos falsificados, falsificando marcas. Cuando usted ve, por ejemplo, personas migrantes que por situaciones del país se han vuelto personas que han trabajado en temas de correos humanos para llevar droga a otros países o para regresar con dinero. Entonces, cuando estamos hablando del tema del lavado de activos como tal, pues muy seguramente no se va a contemplar directamente, pero estoy completamente seguro que con los delitos conexos que tienen que ver, por lo menos acá que son 66, muy seguramente sí van a aprovechar esa población y eso va realmente a disparar los índices de los temas del aprovechamiento para el lavado de activos. ¿Puedo intervenir? Claro, siga. Y bueno, Siga, Leandro. quería hacer referencia a lo que dijeron los dos colegas con respecto a lo que dijo Mariano, a la informalidad de la actividad minera, y lo llevo al área del terrorismo. Esa informalidad a la cual él hace referencia es muy interesante con respecto al momento de la venta informal de los explosivos. En mi época de investigador me ha tocado trabajar sobre cargamentos de explosivos, por ejemplo 200 kilos de dinamita que se habían perdido, y en realidad no se habían perdido, sino que la empresa los había denunciado como robados, una falsa denuncia, y esos explosivos se habían comercializado de manera informal con pequeños mineros que realizan su trabajo sin estar registrado y tener ningún tipo de autorización. Y con respecto a lo que mencionaba antes mi predecesor, con respecto al tema de las falsificaciones, en el año 2005, cuando yo trabajaba para la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, la Oficina de Análisis realizó un excelente informe donde se llegaba a la conclusión que todas las falsificaciones que se realizaban en la zona de la Triple Frontera, particularmente en Ciudad del Este, en Paraguay, gran cantidad, gran porcentaje de ese dinero se destinaba a financiar actividades terroristas, no solamente en la zona de Triple Frontera, sino en la zona de Oriente Medio. Nada más. Gracias, Alejandro. Aristides, tenemos en la pantalla, ¿tenemos alguna otra pregunta? Rafael, ¿puedo intervenir? Sigue, Luz Dari, sigue, discúlpame. Bueno, yo pienso que aquí hay un punto también que nos puede presentar más que todo, digamos, que en estas fundaciones el lavado de activos, porque estas fundaciones están ahorita, digamos que son las que están recibiendo parte de los recursos que van a llegar a estas poblaciones vulnerables. Entonces pienso que sí hay más que, digamos que estamos muy vulnerables por este sector, y es un sector, no sé, que Carlos, que es el que más experiencia tiene en toda la parte de lavado de activos aquí en Colombia, es un sector que no está siendo muy regulado, y es un sector donde sí se puede hacer bastante lavado de activos. Gracias, sí, así Luz Dari. así es. Sí, precisamente el tema social
que nosotros traíamos antes del tema de la presentación del COVID, pues ahora se agrandó. Se agrandó porque hemos estado confinados o en este confinamiento obligatorio y necesario, pues que hay que hacer para salvar la vida, la salud. Pues hay muchas personas y hay esas poblaciones que económicamente hablando son pobres, pues son propicias a que la delincuencia los toque para que ellos puedan cumplir con su cometido. Rafael. Aristides, ¿tenemos en la mesa alguna otra pregunta? Sí, Rafael. Bueno, yo más que todo quiero hacer énfasis a algo que hablé con Carlos Bochel antes de este espacio, ¿no? Habíamos puesto sobre la conversación algo delicado y preciso lo estaban tratando ahorita en el chat, que era el protagonismo de algunas empresas que antes, digamos que no estaban en el juego, ¿no? Esas empresas que no se habían escuchado, que no habían salido de ese anonimato corporativo, porque digamos que eran pequeñas empresas y justo no podían salir porque no había un impulso económico o, digamos, no habían socios con un ingreso económico tan alto para poder dejarles, que tuvieran la oportunidad de entrar al mercado como grandes comerciantes. Hace poco se publicó en medios de comunicación, por ejemplo, acá en Colombia, cifras de algunas empresas que le han vendido cantidades exorbitantes de equipos médicos y una cantidad de insumos. Por supuesto, no puedo decir que sea de una manera ilícita o indebida, solamente estoy mencionando que lo han vendido. Y algunas de ellas eran pequeñas empresas dedicadas a soporte, a asesoría y cosas de este tipo, y ahora han entrado como protagonistas de la importación y distribución de algunos productos o equipos médicos. Entonces la pregunta era, ¿de a dónde llega? ¿De a dónde llega ese dinero para la inversión de los equipos y la oportunidad que se da? Y eso lo hablaba con Carlos Bochel, y lo están preguntando en el grupo preciso en estos momentos. Entonces, creo que también quiero que Carlos haga énfasis de eso y que si hay una persona de otro país, diferente a Argentina, de pronto, y que quisiera que nos contara si eso está pasando en su país, también escuchemos otras caras de la moneda sobre lo que está ocurriendo también en otros países, si ustedes lo han visto por allá. Esta es la idea también de este diálogo, ¿no? Compartir también datos que nos puedan ayudar a tener advertencias de migración de algunas conductas en países también. Entonces, Carlos, te escuchamos. Creo que lo habíamos hablado. Bien, es que digamos que sí, antes de que estallara el tema de la pandemia y se tomaran todas estas medidas, uno de los modos operandi que realmente estaba viendo en nuestro medio era precisamente que ya el narcotraficante no traía el dinero desde Europa o lo traía desde Estados Unidos, donde realmente tenía la mayor parte de las ventas, sino que los recursos que daban en ese lugar se los entregaban a los grupos de contrabandistas, y los contrabandistas lo convertían ¿en qué? En elementos. Esos elementos, lógicamente, llegaban a nuestro medio, a nuestro país, y aprovechándose de los temas de corrupción, pues ingresaban acá al país, llegaban a puntos donde se hacían las ventas, se volvía, digamos, se materializaba la forma de la obtención del recurso, y nuevamente comenzaba con el ciclo. Y como siempre hemos visto, especialmente con estos temas, cuando se presentan las crisis, el bandido a veces nos lleva más de un paso adelante, es decir, ellos sí están haciendo un monitoreo permanente del medio, y entonces escuchábamos cuando de la noche a la mañana comenzaron a ofrecerse, yo escuchaba en que, no sé si ustedes lo habrán visto, pero alguien apareció vendiendo 2 millones de tapabocas, miércoles, ¿y quién es esa persona que está vendiendo 2 millones de tapabocas? Y comienza uno a identificar que comenzaron a emerger realmente escenarios, riesgos emergentes que realmente, entre comillas, uno creía que se había controlado, pero no, desafortunadamente están aprovechando la oportunidad precisamente ¿para qué? Para surgir. Y entonces comienza uno a hacer un monitoreo de cómo en este momento productos que uno creía que realmente no se podían encontrar, de un momento a otro tenemos un superávit. Y entonces la pregunta es, unos están confeccionando, y la pregunta es de dónde salió
el soporte para la confección, y la segunda es cuánto contrabando realmente sigue entrando. ¿Por qué? Porque las operaciones de cadena de suministro no han parado. Uno de los puntos que tiene la seguridad, precisamente la seguridad humana, es garantizar precisamente el suministro al ser humano. Y entonces, realmente, no solamente eso, miremos cómo se triplicó el tema de la venta de droga, cuánto vale en este momento un gramo de droga en el exterior, y eso significa que se tiene que mover. Plata tiene que estar entrando. Y entonces, en este momento, por eso estamos hablando de la recomposición que va a haber del escenario, donde vamos a ver actores que eran totalmente desconocidos, y cuando comience la nueva normal, muy seguramente vamos a encontrar personas que no teníamos ni idea de dónde salieron, y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer un papel muy juicioso y comenzar a filtrar, a hacer una muy debida diligencia, a hacer una muy buena gestión de riesgo. ¿Para qué? Para no caer en este tipo de situaciones. Pero sí, va a haber un cambio de la composición del mercado, especialmente por tema de flujos, de medios de lavado de activos que en este momento están ingresando aquí a nuestro medio. ¿Alguien de otro país que nos esté acompañando quiere participar? Por ejemplo, teníamos inscritos desde Ecuador, México. No sé si alguien de México que nos quiera dar su impresión en el grupo. En el chat puede escribirnos y le habilitamos el audio. Ok, Rafael, yo quiero ir aprovechando sobre el tiempo ya que vamos llegando para agradecer de una forma muy especial a este grupo de conferencistas, de panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Tuvimos un slide muy importante para presentarlos a ellos, y quiero que, como ya estamos también sobre el tiempo, poder presentarlos de una manera para que sepan quiénes nos han acompañado el día de hoy, y desde ya darle las gracias por el tiempo que se han tomado para poder expresarnos, bueno, darnos la oportunidad también de conocerles en su experiencia, en su tiempo, y quiero hacerlo de una manera muy especial y muy sencilla para que puedan las personas que han llegado después del inicio del evento conocerlos un poco también a ellos. Entonces voy a presentar esta imagen, no sé si la pueden ver en estos momentos. Perfecto. Ok, ¿quiénes son las personas que nos acompañan y las organizaciones que han apoyado este espacio? Como lo dijimos al inicio, de Argentina nos acompaña el magíster Alejandro Casaglia, quien es docente de la Universidad del Salvador, delegado CISEC, y parte del comité de expertos de CATSI, de la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad Integrada. Nos acompaña también Mariano Sánchez, quien es Compliance Manager y cofundador de RIS International, con experiencia y conocimientos en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, SARLAS, CIPLAS, SAR, miembro y también de la World Compliance Association. Sebastián Cepeda Poveda, gerente de operaciones y cofundador de RIS Internacional, especialista en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con herramientas en línea como son Compliance y CDS, que son las que ya nos mostraban en el espacio, que nos pudo dar a conocer datos importantes de cuántas personas normalmente en sus procesos de evaluación se logra mitigar la contratación de estas personas haciendo una verificación con el uso de tecnología, de herramientas tecnológicas que ellos han desarrollado. También nos acompaña Carlos Bochet Normand, quien es miembro de la Organización Internacional contra la Corrupción y el Soborno, subgerente del proyecto de implementación del sistema de administración de lavado, de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y soborno en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia. Luz Dari Torres, consultora en sistemas integrales de gestión, implementador de la norma ISO 37001, sistema de gestión antisoborno, auditor ISO 28000, sistema de gestión de cadena de suministro, seguridad en la cadena de suministro, y también implementador líder de la norma ISO 18788, sistema de gestión para operaciones de seguridad privada, auditor de la norma ISO 9001 en su versión 2015,
y quien nos ha acompañado también el día de hoy moderando este espacio, Rafael Bernal, secretario ejecutivo de Colatka, profesional certificado como implementador líder en la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. De una manera muy especial también quiero darle las gracias a las entidades que se han hecho partícipe o que ellos representan, iniciando por esta plataforma tan importante que ha sido el espacio en que hemos podido compartir los datos, la información y que vamos a darles más adelante, puesta a disposición desde la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, que lidera diferentes programas de maestría en dirección y gestión de la seguridad integral, en cabeza de esta maestría y diferentes más, seguridad operacional y temas aeronáuticos también. A la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad Integrada, quien lidera con Colatka, Comunidad Latinoamericana de Consultores y Asesores en Gestión de Riesgos y Seguridad, esta estrategia y alianza en toda la región para que los diferentes países puedan participar en estos diálogos LATAM, a CISEC, que es la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, que hace parte el magíster Alejandro Casaglia, a Consultores Profesionales CB, organización liderada por Carlos Boschel, a RIS International SAS, organización que trabaja para facilitar decisiones seguras, y la plataforma Compliance, Sistema de Información, a Analizar L&M, Consultores y Asesores, organización que representa a Luz Dari Torres, y en general a todos los que nos han acompañado también en este importante espacio. Yo quiero hacer énfasis en que este espacio se crea, se desarrolla porque a nivel internacional, y citando lo que dijo el Foro Económico Mundial, este año, en la actualidad, los riesgos son de naturaleza compleja y multivectorial. Por eso también, y como lo escribí ahorita en el grupo antes, para que puedan ver ustedes los otros diálogos que se han realizado, hemos hablado en este espacio de los diálogos LATAM desde temáticas como esta, prevención del soborno, la corrupción, el lavado de activos, pero también hemos hablado de temas de prevención de riesgos en el teletrabajo, temas de seguridad digital, inclusive también riesgos de ciberseguridad para nuestros niños, niñas y adolescentes que están en la casa conectados a una plataforma. También hablábamos hace unos días con 32 líderes de diferentes países del panorama que hay de seguridad e inseguridad en toda la región. Y algo muy importante que quiero que ustedes conozcan es esto. Hay una iniciativa conjunta también en cabeza de CAPSI y Colatka, y queremos hacerle la invitación a ustedes para que si quieren vincularse lo pueden hacer a este trabajo que estamos haciendo para un modelo de seguridad, un nuevo modelo de seguridad basado también en la investigación de las tecnologías. Lo hemos denominado modelo de seguridad 4.0 Security, y ustedes están invitados a ello. Nosotros en el mes de mayo deberíamos estar, ya teníamos todo listo para encontrarnos en un evento que está conectando una comunidad multidisciplinaria en todo el mundo. Se llama la Cumbre Q1 Colatka, un evento que se diseñó desde hace ya un año y que no se va a poder realizar de forma presencial en Cartagena por la cumbre, por la situación del coronavirus, pero sí vamos a hacer la cumbre de manera virtual. Entonces, los invito a que visiten la página que ya se está escribiendo en el chat. Edgardo Glavinich, secretario de CAPSI, la está enviando para que ustedes puedan conocer qué es la cumbre, qué temáticas se van a tratar, para no demorar tiempo acá, pero sí quiero que sepan que es un evento que se ha diseñado precisamente para tres cosas en puntual. Primero, para lanzar un proyecto de excelencia en ciberseguridad que todos necesitamos y que hay que estar allí. Para que se haga la primera reunión de la red académica en seguridad de toda Latinoamérica, porque hay que generar espacios de capacitación en seguridad. Y para que también firmemos una declaración conjunta, y la vamos a hacer de manera virtual, en materia de una alianza internacional contra nuevas amenazas y nuevos riesgos. Claro, esto se había diseñado antes del COVID, o sea, nosotros tenemos presupuestado que hay más riesgos a diferencia del COVID y que estamos a la orden también del día de ellos para que se puedan materializar, y hay que trabajar en conjunto para evitar que esto ocurra. Por eso hay que repensar la seguridad. La invitación es esta porque aunque es un reto muy grande, también es una oportunidad que tenemos en estos momentos, y que la idea es que entre todos podamos seguir adelante de esta tarea. Yo quería hacer énfasis de este tipo de cosas, invitarlos a que ustedes participen, a que se hagan visibles también dentro de esta estrategia. Por eso también en el link de registro, y que invito a los que no se registraron o no se han registrado todavía en la plataforma, los invito a que se registren allí
para que les podamos enviar las memorias, los datos de los presentadores que están acá, de todos estos conferencistas, para que los contacten de manera particular y sigan ustedes conectados con esa información que ellos tienen. ¿Qué son los diálogos LATAM y qué es este espacio que hemos diseñado? Lo resumimos en este pequeño video de 1 minuto, que los invito a que ustedes lo vean y que es de verdad lo que... Esa es la invitación que estamos haciendo de estos espacios, del trabajo colaborativo en toda la región. Y bueno, nuevamente darle las gracias a todos los panelistas, a usted, Rafael, por la moderación de este importante evento. Quiero darle un saludo también a la Escuela de Posgrados. No sé si nos acompaña el capitán Juber Rico y Edgardo Glavinich desde CAPSI, para que también ellos envíen un saludo para el cierre ya de este evento. Edgardo, ¿nos escuchas? Los escucho, muy interesante todas las intervenciones. Saludo a todas y todos los que han participado, a los expertos que nos brindaron sus conocimientos. Y yo ahí en manera de quería comentar un poco desde Argentina y por ahí lo que se puede percibir de todo el conocimiento volcado es que tenemos un gran desafío con el tema de la corrupción. Tanto con el corruptor como con aquel que se corrompe o que tiende a corromperse, la debilidad del cumplimiento de la ley, o sea que pareciera que es cultural y que atraviesa todos nuestros países, las excepciones estas que marcaron muy bien, el sistema de justicia con sus sistemas de impunidad, por ahí más asociado a un tema de origen de clase, dependiendo uno de la capacidad económica, los sistemas de justicia funcionan o no. Los paraísos fiscales, que creo que es algo que tampoco hay que olvidar y que muchos de ellos pertenecen a países centrales, y los estados débiles que muchas veces provocan que el crimen organizado y el terrorismo tengan un lugar, tengan un territorio a disputar. También tenemos que acordarnos que muchos países de nuestra región, al no pasar por procesos, por ejemplo, de transformación digital, de agilizar trámites, se han tornado estados pesados, difíciles, y muchas veces la corrupción se torna un factor facilitador para el sector privado. Y creo que ahí es una deuda de políticas públicas de tornar estados fuertes pero ágiles, sin impunidad y con una cultura, generar una cultura en toda la población del cumplimiento de la ley, porque cumplir la ley es que nos cuidemos entre todos y entendamos el pacto social. Bueno, los saludo, envío los saludos de toda la gente de CAPSI. Saludamos, a nuestro experto Alejandro Casale, que es un placer siempre escucharlo y que nos acompañe. Saludos a Aristide y hasta el próximo Diálogo LATAM, que será pronto. Muchísimas gracias. Muy amable. El capitán Juber. Capitán Juber. Gracias, muy buenas noches a todos. Simplemente dar palabras de agradecimiento a todos nuestros conferencistas. De una manera magistral lograron ilustrarnos en estas temáticas que son tan importantes y de tanto debate. O sea, hay muchísima tela por donde cortar. Simplemente volver a colocar a disposición la Escuela de Posgrados de su Fuerza Aérea Colombiana, la Escuela de Posgrados y el Programa de Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral. Es para nosotros un motivo de orgullo poder pertenecer a esta comunidad
que finalmente nos permite compartir, debatir, mirar muchísimos puntos de vista frente a estas temáticas tan complejas. Simplemente, de pronto también recogiendo algunas palabras de algunos de nuestros expositores, los retos son muchísimo más grandes, el mundo ha cambiado y no va a volver a ser el mismo que solíamos antes de esta pandemia, y nos ha demostrado lo frágiles que somos en algunos entornos, pero lo más importante, y como lo he llamado de alguna manera, es que los buenos logramos hacer estas alianzas, trabajar en temas de prevenir la corrupción, de generar alternativas y poder generar un cambio, ¿verdad? Que empiece por pequeñas. Se cortó. Escucha. Creo que lo perdimos un momento en la parte final, capitán Lluberri. ¿Nos escucha? Sí, lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, no, pues desde el equipo organizador y en parte también porque hace parte de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea de estos importantes diálogos LATAM. También muchas gracias por todo el apoyo al señor director de la escuela y a todo el equipo administrativo y que nos ha soportado que sea todo un éxito el desarrollo de estas 2 horas de trabajo. La disposición, la misma de siempre. Gracias para seguir trabajando con los programas y articulando esta investigación. Darle las gracias nuevamente a todos los que nos acompañan. Los invitamos a que, si no se han registrado para que reciban las memorias, los invitamos a que sigan, por favor, el link que se está compartiendo en estos momentos, porque si no, no podemos enviar las memorias, o sea, no va a haber un link en el cual el correo electrónico esté registrado. Los correos que se han enviado por acá en el chat no hacen parte de la base de datos de los asistentes. Entonces, los invito a que se registren en caso de que hayan accedido a la plataforma usando el link directo y que puedan ustedes recibir las memorias y ser invitados a todos los eventos que tenemos preparados, entre ellos también, por supuesto, como lo dije, el ejercicio de la cumbre Q1 Polatka, la cual es un evento que va a ser gratuito de manera virtual y que ustedes se van a poder conectar desde cualquier lugar donde se encuentren. Ese es el link de registro y no, si no es más, darle las gracias a cada uno de ustedes, a los conferencistas nuevamente, a los panelistas de este espacio que disertación. Nuevamente, gracias a Carlos Bochel, el magíster Alejandro Casaglia, Sebastián Cepeda, Luz Dari Torres, Mariano Sánchez y a usted, Rafael, como moderador de este importante espacio. La invitación, repensemos la seguridad. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche en sus casas y a cuidarse mucho frente a esta situación que estamos viviendo. Un placer y seguimos conectados. Seguimos el diálogo. Hasta la próxima.